Buenas tardes, mi nombre es Pedro Aristóteles Maldonado. Esta es una presentación para la materia del doctorado en Administración de IEXPRO. Habla sobre los estados financieros. Los estados financieros constituyen una representación, una estructura de la situación financiera, del rendimiento y de los flujos efectivos de la entidad y dan cuenta de la responsabilidad de la gestión de los recursos confiados a la gerencia. Hay digamos, cuatro estados financieros básicos, que es el de situación financiera o también denominado balance general, donde se muestran los activos, los pasivos y el patrimonio neto de la empresa. El estado de resultados o de resultado integral es los ingresos y las ganancias menos los gastos y las pérdidas y otros gastos da los resultados integrales, ¿no? También hay otro que es el de flujos de efectivo, donde se presentan las actividades, la operación, la inversión, la financiación, etcétera. Y otro, el de estado de cambios en el patrimonio, donde se establece el capital, los dividendos, los resultados integrales, totales, el cambio de las políticas y la corrección de errores. Bueno, todo esto está digamos, soportado teóricamente digamos, las normas internacionales de información financiera. Estas es un soporte doctrinal y teórico de la normatividad contable a nivel internacional que inspira las reglas concretas de valoración y presentación de la información financiera. Las características que deben de tener estos estados financieros tienen que ser comprensibles, tienen que ser relevantes, de importancia relativa, sean fiables, que tengan una representación fiel de la situación, la esencia, la neutralidad, la prudencia, la integridad y la comparabilidad. Esto es sumamente importante. Por otro lado, los estados financieros reflejan los efectos financieros de las transacciones y otros sucesos, agrupándolos en grandes categorías. Los resultados y los flujos de efectivo de una empresa son útiles para la toma de decisiones. Por ejemplo, como habíamos mencionado, los de situación financiera son los activos y los pasivos, y esto es el patrimonio. El desempeño en el estado de resultados, digamos, es una diferencia entre ingresos y gastos. Eh, digamos que lo que había comentado, ¿para qué lo necesitan los usuarios? Primeramente puede haber dos tipos de usuarios, los internos y los externos. Los internos, pues obviamente pues es para la toma de decisiones de la misma empresa, y los externos es para en casos de que tengan que hacer una inversión. Por ejemplo, decidir si comprar, mantener o vender inversiones financieras de capital, evaluar el comportamiento o la actuación de los administradores, evaluar la capacidad de la empresa, la seguridad de los fondos prestados a la empresa, determinar políticas impositivas, determinar las ganancias, preparar y usar las estadísticas de la renta nacional. Por otro lado, pues vamos a hablar del análisis de razones financieras y cómo se calcula. Por ejemplo, si hablamos de las razones de liquidez, el grado en que una empresa puede cumplir con sus obligaciones a corto plazo, se utiliza una razón que se llama razón circulante, y esta es dividiendo el activo circulante entre el pasivo circulante. Otra que también es una razón rápida para medir el grado en que una empresa puede cumplir con sus obligaciones a corto plazo sin recurrir a la venta de sus inventarios es activo circulante menos inventario entre pasivo circulante. Puede haber también unas razones para que la empresa pueda endeudarse o apalancarse. Estas son las razones de apalancamiento. Y, por ejemplo, si queremos determinar el porcentaje del total de fondos proporcionados por acreedores, aquí es una razón de pasivo a total de activo. Esta es dividiendo el pasivo total entre el activo total. Y si se trata de una razón de pasivo a capital contable, es pasivo total entre total de capital de accionistas. Y esto nos va a dar el porcentaje total de los fondos proporcionados por los acreedores y los propietarios. Existe otra razón que es de pasivo a largo plazo a capital contable, que es dividiendo el pasivo a largo plazo entre el total de accionistas. Y esto nos va a dar el balance entre el pasivo y el capital contable de la estructura de capital de la empresa a largo plazo. Y existe otra razón de no el número de veces menos los intereses en las utilidades,
Esta es la utilidad antes de interés e impuestos y dividida entre el total de cargos por interés. Esto nos va a dar el grado en que pueden disminuir los ingresos antes de que la empresa sea incapaz de cumplir con los pagos anuales de intereses. Y otra que también es muy importante, que son las razones de rentabilidad, que aquí una que es muy importante es el margen bruto de utilidad. Esta es las ventas menos el costo de productos vendidos. Esto nos va a dar el margen total disponible para cubrir los gastos de operación y producir una utilidad. Por otro lado, existe otra que es del margen de utilidad de operaciones, que es la utilidad antes de intereses e impuestos, que esta nos da la rentabilidad sin considerar impuestos e intereses. Si queremos saber el margen neto de utilidad, vamos a dividir la utilidad neta entre las ventas. Esta nos va a otorgar información sobre las utilidades después de impuestos en el caso por pesos o dólar en ventas, ¿no? El rendimiento sobre activo total, o denominado también RAT, pudiera ser la utilidad, esta es la utilidad neta entre el activo total. Esa nos va a dar la utilidad después de impuestos por la moneda de activo. Esta razón también se llama de rendimiento sobre la inversión, o denominado también ROI, ¿no? El rendimiento sobre capital contable es la utilidad neta entre el capital contable total, que es la utilidad después de impuestos por cada peso invertido por los accionistas en la empresa. Y la utilidad por acción, que es la utilidad neta entre la cantidad de acciones comunes en circulación, y aquí nos va a dar las ganancias a disposición de los dueños de acciones comunes. Existen también otro tipo de razones que son como las de crecimiento o las de actividad. En las de actividad, por ejemplo, está la de rotación de inventarios, la rotación de activo fijo, la rotación total de activos, la rotación total de cuentas por cobrar y la de plazo promedio de cobranza. Por otro lado, en las razones de crecimiento están las razones de ventas, de utilidad por acción, de dividendos por acción y de razón a precios de utilidad, ¿no? Esto, a grosso modo, es el tema de razones financieras. Estas se utilizan para tener digamos, un análisis por si uno quiere invertir en la empresa o tener una información muy sucinta del desempeño empresarial. Pues esto es todo. Mi nombre es Pedro Aristeo Álvarez. Me reitero a sus órdenes. Muchas gracias.